Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de alabanza, de adoración y de una palabra que Dios tiene para nuestra vida. Así que los invito en esta mañana a que se junten conmigo y vamos a orar, vamos a clamarle al Señor. Amado Dios y Padre Santo, bendecimos el día de hoy, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en cada vida, en cada corazón. Gracias por todo lo que tú estás preparando para nosotros en este tiempo, Señor. Vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de restauración, vienen tiempos en que tú, Señor, harás cosas nuevas, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque tú eres un Dios bueno, grande y misericordioso, que nos has sacado, Señor, del pozo cenagoso, que nos has sacado del pecado, nos has llevado a una vida, Señor, llena de esperanza, Señor. Aún en medio de la lucha, aún en medio de la situación difícil que podamos estar viviendo, fructificaremos, Señor, porque tú estás con nosotros. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y creemos, Señor, que es así, Señor, que siempre hay fruto, aunque no lo vemos, siempre hay fruto. Aún en la angustia y en la aflicción, tú darás la provisión, Padre. Durante esos 2 años que han sido años no fáciles, que han sido años complejos, nuestra fe, Señor, en ti se ha fortalecido, nuestra confianza en ti se ha fortalecido. Hemos visto, Señor, milagros, hemos visto cómo tú de una manera extraordinaria nos has dado lo que necesitamos, lo que requerimos, Señor. Y podemos decir como el apóstol Pablo decía, a hoy, Señor, te damos gracias, Señor, por lo poco o por lo mucho, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido a estar gozosos, contentos con lo que tenemos, con lo que tú nos has dado. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Gracias por Tierra Deseable, bendecimos a la iglesia, bendecimos a los pastores, a los líderes y a cada familia que se congrega, Señor. La bendición tuya sea sobre su casa, sobre su hogar, y sé tú abriendo, Señor, puertas para las necesidades, supliéndolas para cada necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cántale con tu corazón, mi hermano, cántale, vamos. ¡Aleluya! Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti. Tú eres la fuente. Decimos como el sol. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. ¡Vamos! Vida tú me das. ¡Vamos! Vida tú me das. Dile al Señor esto. Tú me guías. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida, vida, vamos. Vida tú me das. Tú me das tu amor, tu amor, tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad no puedo estar y eres todo lo que quiero y más. A ver cuántos dan un grito de júbilo, un grito de alegría al Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad.
como el sol brillando en majestad, color transformó la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad. ¿Y por qué? Vida tú me das, vida tú me das. Dile tu amor me lleva mucho más allá, más de lo que yo puedo imaginar. A tu vida tanto quiero entrar, y eres todo lo que quiero y más. Amén, así es, Señor. Para el día de hoy tenemos una enseñanza cuyo título es para llamar nuestra atención. Para llamar nuestra atención. Y vamos a ver el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Basados en el Salmo 119, ya vamos a mirar en el contexto este versículo, quiero darle una introducción al Salmo 119. El Salmo 119 viene siendo el más extenso, tiene 176 versículos y cada versículo constituye una alabanza, una exaltación a la palabra de Dios. Cuando lees el Salmo 119 es algo increíble, es algo que despierta en nosotros un amor y una pasión por la palabra, porque cada creyente, cada uno de nosotros necesitamos poner un énfasis donde Dios pone el énfasis. Y el énfasis Dios lo pone en su palabra. Él dice que nos dejó su palabra. Así que el énfasis en este tiempo tiene que ser la palabra. Desafortunadamente en muchos lugares el énfasis está más centrado en programas, métodos, ceremonias y actividades de la iglesia. Pero nuestro énfasis principal debe ser la palabra de Dios, porque es a través de ella que Él ha prometido bendecirnos. Y esto es lo que está diciendo el salmista, ¿no? El salmista está contando allí que antes de él pasar por esa crisis, por la aflicción, ¿cierto? Una vez pasa por ahí, guarda la palabra. Y es a lo que Dios nos está llamando. A veces no entendemos por qué pasamos por momentos de angustia, de adversidad, de sufrimiento, de enfermedad y de pruebas. Parece ser que a algunos les han vendido la idea, ven a Jesús y ya todos tus problemas están resueltos, ¿cierto? Casa, carro, beca, serás famoso y exitoso. Y eso es una mentira, eso no es una verdad. Venir al Evangelio es aceptar que Dios nos disciplina, que Dios nos corrige y que en medio de las luchas que tenemos, en medio del sufrimiento, de la adversidad, de la enfermedad, de la angustia y de las tribulaciones de nuestra vida, Dios siempre va a estar ahí con nosotros. ¿Sabes? En medio de las dificultades, como le pasó a David, Dios trata de llamar nuestra atención. Pero a veces no lo escuchamos. Hasta pensamos por momentos que pasamos por momentos difíciles y dolorosos. No entendemos cuál es el propósito de Dios. Ahora, Dios nos ama, todos entendemos que Dios nos ama. La idea de Dios no es que estemos pasando de crisis en crisis, sino Él quiere que haya una construcción en nuestra vida, pero que esa construcción tenga una base sólida, fundada en la palabra, en la verdad de Dios. No fuimos creados para esta vida, que es una vida que pasa. Hemos sido creados para la eternidad. Y el deseo de Dios es que estemos con Él para siempre en la eternidad, no solamente en esta vida pasajera, sino que en la eternidad podamos estar con Él. Es el deseo y el anhelo de Dios. Por eso envió a su Hijo. Por eso envió a su Hijo para que Él pagara el precio en la cruz por nuestros pecados. Vea lo que dice 1 de Pedro 3:18, hablando de esto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué padeció Cristo? Por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, ese es el propósito por el cual Cristo padeció por nosotros, pero nosotros que sufrimos, que padecemos, que pasamos por momentos difíciles, también hay un propósito. Cuando tú ves la vida de Jonás, Jonás huye a Nínive en un barco, esperando alejarse de Dios, de lo que Dios le mandó a hacer. Y en ese barco pasa una situación difícil, en el barco en el mar hay una tempestad, el barco se mueve para un lado para el otro, los marineros que están allí están llenos de miedo, de angustia, de qué es lo que está pasando, se dan cuenta que la situación por la que ellos están viviendo es acerca de que hay un señor allí, Jonás, y entonces deciden enviarlo, arrojarlo a las aguas tempestuosas con la esperanza de apaciguar a Dios, a un Dios airado. Jonás entonces es tragado por un gran pez, ese gran pez viene, se devora a Jonás y Jonás finalmente, estando allí en el vientre de ese gran pez, dice, wow, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entiende el llamado de Dios. El hijo pródigo, después de que pide el dinero, de que va y vive como quiere, va y gasta su dinero en mujeres, en trago, en rumba, finalmente, después de estar en una situación difícil, que pasó por comer lo que comían los cerdos, viene en sí y dice la palabra que dice, iré a mi Padre. ¿Sabes? No importa lo que estés viviendo, la situación que estés pasando, si has caído, si has pecado, si has fallado. Cuando tú vienes al Padre, Él está ahí esperándote para abrazarte. Entonces, ¿por qué estás viviendo? ¿Por qué estás pasando por momentos difíciles? Quizás hay algo radical, algo trágico que nos ha sucedido. Malas noticias, problemas de salud que vienen de un momento a otro, un accidente, un roce con la muerte. Algunos han experimentado la muerte de un ser querido, ¿no? Y tal vez lo que esté pasando es que Dios está llamando nuestra atención. Alguien me dirá, Moris, pero es absurdo, ¿usted cómo cree? Dios usa todo para llamar nuestra atención. Nosotros llegamos al Señor porque mi esposa tuvo cáncer. Si no hubiera sido así, no hubiéramos llegado al Señor. Mira lo que dice Isaías 30:20. Mira lo que dice el Señor a Israel a través del profeta. Bien que os dará el Señor pan de ¿qué? De congoja y agua de angustia. ¿Quién va a dar pan de congoja y agua de angustia? El Señor. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ve que hay un propósito. Dios tenía un propósito con Israel. Dios tenía un propósito con cada suceso, con cada acontecimiento que vivimos. Entonces tenemos que entender los momentos que estamos viviendo. Entender que Dios en la angustia, en la aflicción, está llamando nuestra atención para depender de Él. Cuando estamos en enfermedad, no hay otra opción sino depender de Dios. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en dificultades, no hay otra opción que depender de Dios. ¿Sí o no? Y no amargarnos y afligirnos y decir, Dios ya nos olvidó. Si estás pasando por un momento difícil, aférrate a Él y a su palabra. Mira lo que dice Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vamos a pasar por las aguas, vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por angustia, vamos a pasar por luchas. Pero sabes, el Señor estará ahí con nosotros. No nos va a abandonar. Él estará ahí con nosotros. Si tratamos de encubrir nuestra desobediencia y rebelión, vamos a estar en problemas. Dios va a quitar la paz
el gozo. El Espíritu ya no estará, el Espíritu Santo ya no mantendrá en nosotros, ya no nos sostendrá, va a ser muy difícil, porque nosotros somos los que nos separamos de Él. Pero luego tiene que venir una profunda convicción y humillarnos y arrepentirnos de nuestro pecado y rebelión y reconocer que Él es todopoderoso. Y sabes, todo esto se logra a través de la palabra de Dios. Que si tú vienes a Él, Él no te echa fuera, dice la palabra. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice su palabra, no lo digo yo. Algunas personas tienen una tendencia a exhibir un espíritu de rebeldía y desobediencia, ¿no? Pero estas personas tienen que entender que van a pasar por un constante mover de sufrimiento, de angustia, pero ellos no van a entender el propósito. Va a venir dolor, van a venir problemas y no lo han entendido. Eso exactamente le pasó a David. David pecó, ¿verdad? Y luego que peca, vienen una cantidad de situaciones difíciles a su vida. Por eso David decía lo que decía. Antes de yo ser angustiado, afligido, la palabra fue la que lo sustentó. Entonces es la palabra la que nos va a animar, la que nos va a llevar a levantarnos y a confiar y a creer. Porque Dios tiene un propósito, porque Dios está llamando tu atención. Dios nos ama, eso no lo podemos poner en duda. Dice Jeremías 29:11, no lo tengo ahí, lo voy a leer. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. O sea, Dios tiene planes de bienestar, no de calamidad. El bienestar está en Dios para darnos, de acuerdo a nuestra obediencia, de acuerdo a vivir conforme a lo que Él exige en su palabra. Pero la calamidad viene porque vivimos al contrario, vamos en contra de su palabra, de su voluntad y vivimos como queremos. Y ahí vamos a tener problemas. Entonces es a través de las pruebas y las tribulaciones que nosotros maduramos, nos hacemos sabios. Y finalmente entendemos el propósito de Dios. Debemos entender la diferencia entre cuando estamos en pecado y cuando Dios está tratando con nosotros. En las dos, Dios trata con nosotros. Pero a veces es por mi desobediencia. Job era un hombre correcto, era un hombre que hacía todas las cosas bien y Dios permitió algo en la vida de él. Finalmente Job dice, de oídas te había oído, mas mis ojos hoy te ven. Cuando él reconoce realmente a Dios, antes tal vez era un hombre religioso, que hacía todos sus sacrificios de una forma religiosa, pero finalmente, después de tanta angustia, de tanta aflicción, reconoce y dice que los ojos de él vieron al Señor. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Mire lo que dice el salmista después de haber pasado tanto tiempo. Salmo 119, 71, después de haber pecado, de haber pasado por tantas luchas. Bueno me es haber sido humillado. Bueno es me haber sido ¿qué? Humillado. Nadie quiere ser humillado. Pero él dice qué bueno que a veces nos humille el Señor. Qué bueno que a veces pasemos por situaciones difíciles que no entendemos. Porque es de esa manera, dice, ¿para qué? Para aprender tus estatutos. No hay otra forma. El dolor del salmista lo llevó de vuelta al Señor. Y donde una vez él se sirvió a sí mismo y lo asumía como cierto a sus propios ojos, ahora obedece a la palabra de Dios. Hermanos, Dios tiene un propósito con todo. Dejemos de ser tercos, desobedientes y resentidos. Tenemos que dejar de ser entender que las crisis, los dolores, la lucha, los sufrimientos tienen un propósito y es ahí donde crecemos espiritualmente, es ahí donde nos sumergimos en la palabra y el Señor hace la obra. Mire lo que dice Segunda de Reyes 2:2. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos, ¿guarda los qué? Los preceptos, la ley, la palabra de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, ¿para qué?
prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué tremenda palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Andar en su palabra, en sus preceptos, y la bendición va a llegar de alguna manera. Así que, queridos hermanos, hoy reflexionemos. Podría ser que Dios esté tratando de llamar tu atención. No sé por qué estás viviendo, no sé qué luchas, qué dificultades, crisis con el hogar, con la mujer, con los hijos, problemas económicos, no sé. Pero tal vez Dios está tratando de llamar tu atención para que tú te centres en Él y en su palabra. Y confíes en Él y Él hará. Dios te va a restituir, pero tienes que centrarse en Él. En qué dice su palabra, en qué propósito hay en lo que tú estás viviendo. Cuánto dolor y pérdida tendrán que soportar hasta que entregues por completo tu vida desobediente a Él y comiences a obedecer su palabra. No hay otra forma. Así, hermano, que hoy te animo, que esta palabra sea de bendición y que entiendas que Dios está tratando de llamar tu atención. En medio de las dificultades, de las luchas, de las crisis y de los momentos difíciles. Sé que estás pasando por momentos difíciles, pero Dios hoy te da una palabra para que vaya y te encamines en sus preceptos, en lo que Dios tiene para ti. Y Dios va a hacer cosas maravillosas, dice que te va a bendecir. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Tantos hombres, Señor, en la Biblia, hombres tuyos, hombres de Dios, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que se afligieron, que se angustiaron, que pecaron, que fallaron, Señor. Pero vimos tu mano, Señor. Vemos cómo tu mano levanta a un David. Vemos cómo tu mano levanta, Señor, a un Moisés. Vemos cómo tu mano levanta a un Abraham. Vemos cómo tu mano, Señor, levanta a un Jacob. Vemos cómo tu mano levanta a un Isaías, cómo tu mano levanta a un Jeremías. Vemos cómo tu mano levanta a un Pablo, a un Pedro, a un Juan. Vemos cómo tu mano ha levantado, Señor, a personas en la iglesia. Cómo ha levantado a un Morris, cómo ha levantado a una Marta, cómo ha levantado a un Eifer, cómo ha levantado a un Edwin, cómo ha levantado, Señor, a un Daniel. Hemos visto cómo tu mano ha levantado a muchos, Señor. Hemos visto cómo tu mano ha levantado a una Clara Guío, Señor, que pasó por un proceso difícil en el tiempo del COVID, Señor. Pero todo con un propósito, Señor. Porque tú quieres levantarlas, porque tú quieres hacer algo nuevo, porque tú tienes un propósito, Dios mío. Ayúdanos a poder entender que esos momentos de crisis, de lucha que vivimos, es donde más necesitamos aferrarnos a ti, donde más necesitamos pegarnos a ti y que no sea el momento en que nos desliguemos de ti, de tu palabra. Bendigo, Señor, cada hombre, cada mujer que en medio de su lucha y su angustia han tomado malas decisiones. Oramos para que tú, Señor, les guíes, para que entiendan el propósito y para que tú los levantes en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tierra deseable, Dios les bendiga, Dios les guarde. Buena semana. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. También queremos agradecerte por tus aportes, ofrendas y donaciones. Estas nos ayudan a seguir llevando el Evangelio de Cristo a más personas y familias. Si deseas seguir apoyando la visión de Tierra Deseable, puedes hacerlo de las siguientes formas. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. Te invitamos a ver la siguiente información. Dios te bendiga. Tierra Deseable Church, good morning. Remember that our English service takes place at 8:30 a.m. every Sunday. We hope to see you there in person or through our YouTube channel. We hope to see you soon. La oración. Una acción que puede lograr cambios en nuestra vida. Cuando atravesamos por una prueba, cuando necesitamos una respuesta. La oración lo puede todo. A aquellos que necesitan ayuda, apóyalos en oración. O si eres tú el que necesita ayuda, busca a alguien que te apoye. Recuerda quién te apoya
y a quién apoyas. Esta es una invitación única y exclusiva para ti al cumpleaños número 24 de Tierra Deseable. El próximo domingo 27 de febrero, ven y acompáñanos a esta celebración tan especial. ¡Los esperamos!